Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Tenemos hoy jueves la suerte de poder estar más cerca del Señor. Estamos siempre cerca, pero de esta manera sentirnos más acompañados por Cristo, más cercanos, y poder hablarle en su presencia real, en nuestra oración esta mañana, en este día, cogiendo como cada día el Evangelio de la misa de hoy, que es continuidad del de ayer, es el final de ese texto que hemos escuchado muchas veces, que dice así, San Mateo: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Nos viene muy bien, no sé si por el cansancio, por el calor o por lo que sea, ¿no? Pero estas palabras del Señor, que ponemos en sus manos, que le pedimos al Señor aquí presente en la Eucaristía, Dios con nosotros, poder hacer esto todos los días. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, y encontraréis vuestro descanso. Descansar en Dios. Cosa tan buena que estos días estamos intentando hacer, también aquí, en el curso anual, descansar en Dios. Y yo creo que nos viene también, que es un buen pensamiento un buen pensamiento, para que nos demos cuenta también nosotros cómo hemos de dejar nuestras preocupaciones en manos de Dios. Y estoy pensando concretamente en algo que lógicamente pues puede ser un tema que nos preocupe, que lo digo también porque pensando en nuestro Padre y pensando en el final de su vida, su preocupación, ayer salía una de las meditaciones también, era la Iglesia. Y cuando oímos cosas o cuando nos planteamos asuntos diversos de la vida de la Iglesia hoy, también en muchos aspectos diversos, ¿no? Pues podemos, perdonad que lo diga así, enfadarnos, agobiarnos, perder la paz, la alegría. No creo que la alegría, porque no podemos perderla nunca, pase lo que pase. Podemos como inquietarnos interiormente o un cierto desasosiego fruto de una situación que quizás no entendemos o se nos hace difícil de comprender o nos parece imposible que pase o yo qué sé. Y estos días pensando pues en muchas cosas, entre otras la atrocidad y mil cosas más, ¿no? Pero pensando en estas cosas a mí me daba mucha paz y me aliviaba mucho en ese sentido el pensar, el decir, ¿no? Que diversos aspectos, pero ¿qué haría nuestro Padre? Teniendo en cuenta ese amor a la Iglesia tan profundo que tenía y que tiene en el cielo. Eso no está reñido en que cuando tuvo que hablar, habló. Y cuando defendió sus derechos, los defendió. Porque, por encima de todo, nuestro Padre amaba la verdad. Evidentemente. Pero, y lo dijo y lo decía muchas veces, estamos para servir a la Iglesia como la Iglesia quiere ser servida.
es nuestra madre. Es la esposa de Cristo, cuerpo místico. Y por encima de situaciones concretas, obispos, cardenales, papas, lo que queráis, es la Iglesia. Cristo ama a su Iglesia y se entrega, dice carta a los Efesios, a sí mismo por ella para manifestarla, para santificarla, perdón. Ese es el verdadero rostro de la Iglesia, la esposa santificada por el Señor. Y nosotros vivimos la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia. En la comunidad fundada por Cristo. En la propia Iglesia. Y por tanto nosotros, miembros de la Iglesia, hijos de Dios, también amamos a la Iglesia profundamente. Y eso no es que no tengo ninguna duda. Y entendamos o no entendamos situaciones concretas, y se han dado en la Iglesia muchísimas, distintas, toda la historia de la Iglesia, entendamos o no, lo que no perdemos es ese amor a la Iglesia siempre. Pedro declara ese primado, dice al Señor esas palabras, cuando Cristo pregunta quién es. ¿Y quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro dice aquellas palabras que son categóricas: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Palabra que Pedro ha recibido no de su propio pensamiento, sino del Espíritu Santo. Y declara el Señor en ese momento también a Pedro como cabeza, como piedra de la Iglesia. A partir de entonces, Pedro, con todas sus debilidades, porque inmediatamente el Señor tiene que reprenderle, pero con todas sus debilidades, es la cabeza de la Iglesia. Y los demás le miran también de esa manera. Hay muchos momentos en el Evangelio donde el Señor va explicando aspectos diversos que los que le escuchan no le entienden. Por ejemplo, el sermón de la Eucaristía en Cafarnaún. Muchos se van, pero es que esa es la doctrina. El Señor va revelando la vida de la Iglesia y la vida de los sacramentos y la vida de Dios entre los hombres. Les va diciendo, muchos de ellos no lo entienden. Tanto es así que muchos de ellos se van también. Hoy pasa lo mismo. Cristo no rebaja el discurso, les dice lo que es exactamente y cómo tienen que ser las cosas. Y muchos de ellos se van. Pedro, cabeza en ese momento de la Iglesia también, le dice, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos lo que es tú eres el Señor y consagrado por Dios. Hacemos nuestras estas palabras también y le pedimos al Señor que en medio de nuestra debilidad, precisamente porque aumenta nuestra fe en Dios y en la palabra, en medio de las contradicciones y de la oscuridad, nosotros también seamos buenos hijos de la Iglesia y sigamos ese camino y pongamos nuestra esperanza ahí también, en la vida de la Iglesia, camino de amor a los hombres. Fijaros, y lo has estudiado, lo has leído muchas veces, la vida de la Iglesia es un cúmulo de luces, de acciones del Espíritu Santo en la vida de los hombres. La vida de la Iglesia está llena de errores y llena también de alegrías. La vida de la Iglesia está llena de hombres santos y hombres pecadores. Evidentemente la Iglesia es santa, los hombres somos como somos. De personas que han gobernado la Iglesia y no han sido ejemplares, sí. Y hombres desconocidos que han sido muy santos. La Iglesia, Dios va iluminando y Dios va haciendo. Y así pasa hoy también. Pero es la Iglesia. Y ese cúmulo de alegrías, ese cúmulo de luces y de sombras, van haciendo también la Iglesia. En la misma primera comunidad, 12, uno traiciona. Pedro no entiende. Le niega. Le abandonan.
Eso pasa hoy en la Iglesia. También. Le niegan, le abandonan, le traicionan, le traicionamos. Pero tú y yo queremos ser, como nuestro Padre nos enseñó, buenos hijos de la Iglesia. Buenos hijos de la Iglesia. En el año 47, cuando la plaza de San Pedro, por las tardes, por las noches ya, viviendo nuestro Padre allí en Chita Leonina, estaba silenciosa y solitaria, de vez en cuando bajaba con algunos a dar un paseo. La iglesia, la basílica estaba cerrada, se acercaban al obelisco y a veces por la columnata de Bernini y se paraban delante de la fachada y con frecuencia nuestro Padre con ellos que estaban, con los que estaban, ella era la caída de la noche, rezaban un credo. Creo en la Santa Iglesia Católica, te afirmaba nuestro Padre con cierta, como marcando las palabras. Creo en mi madre, la Santa Iglesia Romana. Y añadió más tiempo después, a pesar de los pesares, ¿ya te acuerdas? ¿Y cuáles son los pesares? Nuestros pecados. Así se lo explicó a un cardenal tiempo después. Nuestros pecados. Nuestros pecados. Toda aquella época donde pasan cosas terribles, le hacen sufrir mucho a nuestro Padre y a tantos santos, a tantos hombres buenos. Por eso nuestro Padre, deseoso de ver la nueva Pentecostés, ¿no?, nos va escribiendo, nos escribe cosas, por ejemplo las campanadas, esas cartas, donde dice cosas tremendas, al mismo tiempo clarísimas. No se puede callar. Y no lo hace también viajando por todas partes para hablar de esto. La Iglesia, decía, es una madre fuerte, hermosísima, sin mancha ni arruga, aunque en estos tiempos algunos se empeñen en afearla tanto y llegue a parecer vieja y sin fuerzas. Hemos de amarla particularmente, más que nunca, y amar también al romano pontífice, a los sucesores de Pedro, vicarios de Cristo. Aquí podemos decir que es lo que en la situación actual haría nuestro Padre. Más que nunca. Más que nunca. Qué alegría poder decir con todas las veras de mi alma, amo a mi madre, la Santa Iglesia. Eso lo podemos decir también nosotros, hoy. Yo te diría que precisamente en esta situación donde hay tantas cosas que podemos no entender, ¿no? He escuchado de todo, ¿no? Pues a personas que te preguntan, desconcertadas, etcétera, que podemos no entender, sí. Por ejemplo, me viene a la cabeza pues la famosa anécdota del suceso de la Biblia de Noé y sus hijos, y cómo le tapan para que no vean sus vergüenzas cuando estaba como estaba. Ese ejemplo, esa imagen, ¿no?, nos sirve también. Es difícil a veces, lo entiendo. Pero en mi corazón de cristiano, desde niño, desde siempre, he aprendido a amar a la Iglesia. He aprendido a rezar por la Iglesia. He aprendido a no hablar nunca mal de la Iglesia. Ni del Papa, ni de... He aprendido, aunque no entienda algunas cosas, a practicar, a vivir la fe de la Iglesia y a transmitirla como me la han enseñado también. Y tenemos
yo diría como una tradición de años en la obra también, de amar a la Iglesia de esa manera. Siempre, pase lo que pase. Y tú, Señor, presente en el Sagrario, nos enseñas también, precisamente por la unidad de la Iglesia, a vivir con la cabeza, con el corazón en Roma. A rezar por el Papa y sus intenciones y su persona. Aunque a veces pueda costarnos o la diferencia o comparemos si este Papa, el otro Papa, el otro Papa. Humanamente se entiende, porque son distintos. Pero son el Papa. Es el sucesor de Pedro. Es el vicario de Cristo en la tierra. Y defenderemos la Iglesia, pues como lo decía nuestro Padre, cogiendo aquellas piedras derruidas y volviendo a ponerse en su sitio, que es la doctrina de la Iglesia. Y nos ayudará también para entender pues nuestro camino, nuestra vocación, con la formación que tenemos que tener, estudiando bien y profundizando más también en estas cosas que hoy día hay que saber explicar. Y hay que saber explicar desde el punto de vista también de la fe. La defensa de la vida, de la educación, los sacramentos, el matrimonio, la vida de la Iglesia, tantas cosas que se plantean hoy, en medio de una situación a veces complicada, con un sínodo y con una serie de cosas que podemos no entender algunos aspectos o cómo se está enfocando todo. Bien, mi madre la Iglesia. Nunca hablaremos mal. Y rezaré todo lo que sepa por el Padre de la Iglesia. Este año pasado, fui a Roma con un grupo de familias, ¿no?, de la pastoral familiar de la diócesis, estaba en Valladolid entonces. Y tuve la suerte de estar muy cerca de San Pedro, pues estábamos al lado, pegados en una residencia, un hotel pequeño, pero muy bien puesto al lado de San Pedro. De hecho, bajábamos y estábamos ya en la columnata, ¿no? Y por las noches, ya caída la tarde, cuando hacía un poco más de fresco, teníamos una tertulia, un matrimonio, la gente que estábamos allí, en una terraza que el fondo era toda la plaza de San Pedro iluminada. Y era una gozada, ¿eh? Estar allí, pensar que allí, tan cerca, estaba el Papa. Y que aquella plaza y que aquel centro de la Iglesia donde estaba allí contemplado en la tumba de San Pedro y en lo que suponía también ese edificio y esas piedras y tantos hombres y mujeres habían dado la vida por aquello. Uno de los días, muchos días, fuimos a San Pedro, lógicamente, y fuimos aprendiendo a hacer ese itinerario que hacía nuestro padre cuando llegaba a San Pedro. Se lo expliqué y por qué era así. En primer lugar, voy a la capilla del Santísimo. Allí hago una visita y una comunión espiritual, decía. Después, saludo a la Virgen en unos altares donde se venera como Mater Ecclesiae, que está al fondo a la izquierda. A continuación, junto al altar de la confesión, rezo un credo de rodillas. Quizá todos los demás están en pie, pero a mí me da devoción rezarlo de rodillas. Al salir, dice, le encomendaba a una persona, ponles una postal a tus padres, resolucionará recibirla con el matasellos del Vaticano. Pues el recorrido lo hicimos también, ¿no? Y decía nuestro padre hablando de esto, ubi Petrus ibi Ecclesia, ibi Deus. Queremos estar con Pedro, porque con él está la Iglesia, con él está Dios, y sin él no está Dios. Por eso yo he querido romanizar la obra. Amad mucho al Santo Padre, rezad mucho por el Papa, queredlo mucho, repetía, queredlo mucho, porque necesita todo el cariño de sus hijos. Y esto lo entiendo muy bien, lo sé por experiencia.
porque no soy como una pared, soy un hombre de carne. Y por eso me gusta que el Papa sepa que le queremos, que le querremos siempre. Y eso por una única razón, es el dulce Cristo en la tierra. Lo mismo diría hoy. Lo mismo diría hoy nuestro Padre. La Iglesia ha pasado por tantas cosas, ¿no? Y sigue pasando y pasará. Y necesita de nuestra fidelidad, evidentemente. Y más en estos momentos en los que, pues, se pone en duda muchas cosas. O dentro de la misma Iglesia hay tanta confusión. No nos lleva esto a la tristeza, ni a la amargura, ni a mucho menos al desánimo. No. ¿Por qué? Porque sabemos que la Iglesia es de Dios y por tanto siempre va a estar Dios con la Iglesia. Y el Espíritu Santo la iluminará siempre. Aunque pasen los años y seamos menos o pocos. Aunque ya sabéis que la Iglesia no morirá, decía nuestro Padre. Así lo ha prometido el Señor y su palabra es infalible. Tengo que deciros que las cosas están mal. No sería buen padre y buen pastor si no lo dijera. En la homilía del inicio del pontificado de Benedicto XVI, que es una preciosidad esa homilía, decía una cosa muy bonita el Papa, decía que nos puede servir también. Decía, dirigía a la gente y le decía, y ahora, decía, en este momento, yo, débil siervo de Dios, he de asumir este cometido inaudito, que supera realmente toda capacidad humana. Claro, fijaros, el Papa puede ser de una manera u otra, pero en el fondo el Papa tiene un peso en la encima que humanamente es imposible. Y decía el Benedicto XVI, haciendo esta reflexión, que supera toda la capacidad humana. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo seré capaz de llevarlo a cabo? Se preguntaba. Todos vosotros, queridos amigos, acabáis de invocar a toda la muchedumbre de los santos, representada por muchos de los grandes nombres de la historia de Dios que Dios deja entre los hombres. De este modo, también en mí se reviva esta conciencia. No estoy solo. Decía el Papa, esto es muy interesante, ¿no? También porque es una tradición, es evangélico. Encierran a Pedro y la Iglesia rezaba por él. Hasta que el ángel le saca de la cárcel. Y el Papa, en ese momento, y cualquier Papa no lo diría, tiene la conciencia que no estoy solo. Y decía, y seguía diciendo, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Y me acompañan, queridos amigos, vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. Me acompañan vuestra indulgencia, vuestro amor, vuestra fe y vuestra esperanza. Y añadía de una manera preciosa, en efecto, a la comunidad de los santos no pertenecen solo las grandes figuras que nos han precedido. Todos nosotros somos la comunidad de los santos. Nosotros, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros, que vivimos el don de la carne y de la sangre de Cristo por medio del cual quiere transformarnos y hacernos semejantes a sí mismo. Nosotros. Y decía, sí, la Iglesia está viva. Esta es la maravillosa experiencia de estos días, lo decía aquellos días, ¿te acuerdas? Murió Juan Pablo II, etcétera, etcétera, todo aquello. Sí, la Iglesia está viva.
Precisamente en los tristes días de la enfermedad y la muerte del Papa, algo se ha manifestado de modo maravilloso ante nuestros ojos, que la Iglesia está viva y la Iglesia es joven. Ella lleva en sí misma el futuro del mundo y por tanto indica también a cada uno de nosotros la vía hacia el futuro. La Iglesia está viva, terminaba diciendo, y nosotros lo vemos, experimentamos la alegría que el resucitado ha prometido a los suyos. No estoy solo, la Iglesia está viva, la comunidad de los santos somos nosotros, el Papa se apoya en nosotros. Se apoya en nosotros. Creo que con esto está dicho todo. Para que nosotros también, dentro de nuestras limitaciones y también las situaciones que a veces nos pueden costar, defendamos siempre con amor a la Iglesia, hablemos siempre bien de la Iglesia, recemos mucho por la Iglesia, etc. Tengamos el corazón puesto en la Iglesia. Vamos a terminar, porque se ve que nos están dando hoy la... Acompañamos al Señor al terminar nuestra oración, este ratito, ahora también con el rezo de la Dote Devote. Y le pedimos al Señor que nos ayude, a ti y a mí, a crecer en amor a la Iglesia cada día más, a que de verdad vivamos en el corazón, cada uno personalmente, después ya también con lo que vamos a hacer, esa norma de nuestro Padre, se viera a la Iglesia como quiere ser servida. Y en mi vida también eso, oración por el Papa, formarnos bien, tener conocimiento profundo de la fe, defenderla, etcétera, etcétera. Pon todo esto y pon al Papa también sus intenciones en manos de la Virgen nuestra Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.